Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conexión Global de fin de semana, un programa donde revisamos algunas de las principales noticias que han estado marcando la agenda internacional en estos últimos días y de hecho, sin ir más lejos, vamos a estar hablando, por cierto, de lo que ha sido el Día de la Victoria en Rusia, también respecto de este brote de hantavirus en este crucero el que hemos estado poniendo nuestra mirada y también, por cierto, lo que ha estado ocurriendo en Medio Oriente. Pero vamos a comenzar este programa en Rusia. Los altos precios del petróleo producto de la guerra en Medio Oriente deberían dar cierto alivio a la economía de Rusia, pero no es del todo el caso. La prolongada guerra y los nuevos ataques ucranianos con drones a las refinerías han revelado la grave situación económica. Fred Plitgen explica cuáles son las señales del desgaste que está enfrentando Moscú. Otro día, otro gran incendio en una refinería de petróleo rusa, esta vez cerca de Perm, en los Montes Urales. La instalación fue atacada durante la noche por drones ucranianos. Kiev ha lanzado una ofensiva aérea a gran escala contra las principales fuentes de ingreso de Rusia, el petróleo y el gas. Hace unos días, unos drones atacaron una refinería en Tuapse, en el sur, lo que provocó un enorme incendio tóxico que tardó días en extinguirse. Los ataques con drones contra infraestructuras civiles son cada vez más frecuentes. El último ejemplo son los ataques contra instalaciones energéticas en Tuapse, que podrían tener graves consecuencias medioambientales. Y también en materia de seguridad. Moscú anunció un recorte drástico del desfile anual del 9 de mayo, el Día de la Victoria, que conmemora la derrota de la Alemania nazi, justo cuando comienzan los primeros ensayos en la capital rusa. Vladimir Putin llegó incluso a ofrecer un alto al fuego para ese día, ya que el Kremlin reconoce que el bombardeo de Ucrania hace imposible garantizar la seguridad en un evento de tal magnitud. Ante esta amenaza terrorista se están tomando, por supuesto, todas las medidas para minimizar el peligro. Las operaciones militares en curso de Rusia también están pasando cada vez más la factura a la economía de Moscú, que se encuentra en recesión. En las redes sociales están apareciendo videos como estos. Olga Sidorova de Chelyabinsk dice que se ha visto obligada a cerrar sus tiendas de ropa después de 16 años. Empecé vendiendo ropa en mi apartamento. Ahora es una cadena de tiendas. Todo el mundo conoce mis tiendas en la ciudad. Pero ahora ha llegado el momento de decir adiós a mi hijo. Esto es como una pequeña muerte para mí. Tatiana Semkina en Omsk, Siberia, dice que va a cerrar su cafetería después de 20 años. Se nos ha agotado la energía y ya no tenemos los medios económicos para continuar. Sin embargo, el Kremlin afirma que sigue teniendo tanto los medios como la energía para continuar con lo que denomina su operación militar especial. Vladimir Putin le ha dicho al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se alcanzarán todos los objetivos de Rusia. Vamos a cambiar de tema al que sin duda ha sido el tema de la semana, ¿no? Por cierto, lo que ha ocurrido con este crucero donde se ha detectado este brote de hantavirus y que ha generado, por cierto, preocupación internacional, particularmente en España, ¿no? Que es el destino que tiene este navío y con grandes preguntas debido a esta denominada cepa Andes, que está detrás de estos contagios, en lo que se entiende al menos hasta ahora son contagios humano a humano. Vamos a profundizar en este tema, ya lo ven ustedes ahí en pantalla dividida. René López, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana para la Universidad del Desarrollo, para conversar precisamente de las tantas preguntas que hay por estos días respecto de este brote de hantavirus. Muchas gracias, René, por acompañarnos aquí en Conexión Global de fin de semana. Gracias a ustedes por la invitación a conversar de esto. René, si nos pudieras contar a grandes rasgos cuáles son las características que tiene esta cepa Andes y qué la diferencia también de otras variantes que puede tener el hantavirus y que ahora concita esta preocupación debido a también lo que para nosotros es un cierto desconocimiento respecto a esta cepa. Bueno, tal vez partir por mencionar de que la enfermedad por hantavirus en las Américas, ¿no es cierto?, se caracteriza por un compromiso respiratorio y circulatorio
que se genera por distintos virus, distintas cepas. Andes virus es la cepa que es predominante en Chile y en Argentina, en las zonas rurales, ¿no es cierto? Preferentemente en el caso de Chile, de la cuarta región hacia el sur. La característica tal vez más relevante de esta cepa comparada con las otras que hay en las Américas es que es la única hasta el momento en la que se ha descrito el potencial de contagio entre persona a persona. Recordemos de que los virus antas se adquieren normalmente a través de la inhalación de las excretas de roedores, en el caso de Chile, el roedor, el ratón corilargo. Sí, René, y en esa misma línea, planteando, por cierto, que es una variante con la que convivimos nosotros en nuestro país, ¿cómo es que precisamente, al menos hasta este momento, no nos habíamos enfrentado, ahí tú nos corregirás, por cierto, a un brote masivo de esta enfermedad? Si ahí tú nos puedes explicar también las características detrás de este contagio, si es, como plantea la OMS, ¿no?, un contagio estrecho y permanente. Cuéntanos, ¿cómo es que nuestro país, viviendo con esta cepa Andes, no nos hemos enfrentado a una situación como la que ahora se está enfrentando en este crucero? Sí, bueno, en nuestro país regularmente hay campañas de la autoridad sanitaria para poner en alerta, ¿no es cierto?, a la población y a los centros de salud respecto de los cuidados, ¿no es cierto?, que hay que tener para evitar el contagio, ¿no es cierto?, de antivirus que, como comentábamos, se adquiere, ¿no es cierto?, el virus por la exposición a las excretas en el aire inhalado. Entonces, las medidas de prevención que habitualmente la autoridad sanitaria recomienda, ¿no es cierto?, tienen que ver con evitar los lugares donde están malezas altas, ventilar los lugares que han estado en desuso por periodos prolongados, ¿no es cierto?, etcétera. De modo tal de que en nuestro país, si bien existe el virus y en el fondo hay casos todos los años, hay campañas, ¿no es cierto?, que se llevan a cabo para educar al respecto. Ahora, con respecto al contagio persona a persona, porque lo relevante y lo más frecuente acá es que uno lo adquiera por inhalar excretas de roedores. Es una zoonosis, una enfermedad que es transmitida a partir de animales, en este caso el ratón corilargo. No obstante, en el Andes virus existe esta transmisión entre persona a persona que sean personas que tienen contacto estrecho, definida en principio como las personas que viven bajo el mismo techo. Y aún dentro de las personas que viven bajo un mismo techo, las que tienen mayor riesgo son las personas que son parejas. El contacto es más estrecho aún. Entonces, estas son las condiciones que se han dado y bueno, las características de transmisión están principalmente descritas en brotes también que hubo en Argentina hace unos años atrás. Sí, de hecho eso precisamente te iba a preguntar respecto a este brote en Eyepurén, en Argentina, en 2018, que tengo entendido es uno de los primeros casos documentados de la cepa Andes y donde en un estudio posterior, ¿no?, del año 2020 aproximadamente, se daba cuenta de los primeros contagios, ¿no?, en una fiesta donde finalmente en esta localidad unas 30 personas resultaron contagiadas, 11 de ellas perdieron la vida, pero en este estudio se describía que, por ejemplo, una persona logró contagiar a otras 5 en esa noche de esta fiesta y a una de ellas aparentemente cuando estaba cruzando al baño. No sé si tú allí nos pudieras explicar cómo es que, al menos en este estudio, se plantean estas condiciones, pero al mismo tiempo también la OMS ha señalado recientemente, no en esta conferencia de prensa, que las condiciones en rigor para que se dé el contagio serían un poco más diferentes, ¿no?, respecto de este estudio que yo te mencionaba anteriormente. No sé si tú tienes antecedentes que nos puedas aportar precisamente a este antecedente. Son los antecedentes que acabo de compartir, que se requiere un contacto estrecho. En principio, al menos compartir el hogar, ¿no es cierto? Y dentro de las personas que comparten hogares, precisamente las personas que son parejas son las personas que pueden tener más riesgo para sufrir un contagio persona a persona. Pero la forma principal de adquirir la enfermedad por hantavirus hoy por hoy sigue siendo el inhalar las excretas de roedores. René, en el caso, por ejemplo, de Chile y Argentina, son naciones que están habituadas, por cierto, a tener que lidiar hasta cierto punto con estos contagios de hantavirus, independiente de la cepa, ¿no?
Hay profesionales que tienen detectados, por cierto, cómo identificar esta enfermedad. ¿Qué ocurre en el resto del mundo, en otros países que recién ahora están aprendiendo a convivir y a identificar también algunas de estas características de esta enfermedad? ¿Cómo evalúas esa eventual respuesta que puedan tener otras naciones? No sé si tú sabes si existe algún tipo de coordinación que pueda ocurrir entre los diferentes países para proporcionar los detalles y los antecedentes necesarios para que todos los equipos médicos, o al menos la mayor cantidad de países, tengan acceso a esta misma información. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en principio nosotros como país, tanto Chile como Argentina, la cepa de virus ANTA que tenemos es Andes virus, ¿de acuerdo? Segundo, la enfermedad por antivirus es una enfermedad que es potencialmente grave, ¿no es cierto?, que tiene mortalidad asociada y por lo cual siempre es importante mantener las medidas para evitar los contagios en nuestro país, en Argentina, en las zonas expuestas. Luego, evidentemente, al ser una enfermedad que es endémica en nuestra geografía, ¿no es cierto?, las regiones que son más alejadas, entiendas Europa, África, etcétera, la población precisamente que está afectada y que viaja en este crucero, son centros de salud que están menos habituados, ¿no es cierto?, a esta enfermedad y este cuadro clínico, por lo cual la Organización Mundial de la Salud ha implementado estrategias para poder establecer comunicación entre equipos de salud que tienen mayor expertise, ¿no es cierto?, con los equipos de salud de los lugares donde potencialmente van a llegar estas personas. De hecho, en nuestro país hay instituciones que están, incluida la nuestra, que están participando activamente de sus esfuerzos por tratar de compartir, ¿no es cierto?, la experiencia clínica y el conocimiento que tenemos a este respecto. René, ya para ir cerrando esta entrevista y haciendo también un llamado a la tranquilidad a la población que nos está viendo precisamente nuestro programa aquí en CNN Chile, si nos puedes entregar diferencias respecto del SARS-CoV-2, que es el virus detrás del COVID-19 y de la pandemia, y por qué en este caso, y como lo ha dicho la OMS, no estamos ante una eventual pandemia. ¿Cuál es el llamado que haces tú también ahí haciendo la diferencia entre estos dos virus? Bueno, nosotros como país, ¿no es cierto?, tenemos una historia, ¿no es cierto?, de trabajo, de educación, ¿no es cierto? Este virus no es el mismo virus, ni cercano tampoco al SARS-CoV-2. La principal fuente para poder adquirir la enfermedad, como mencionaba, sigue siendo la inhalación de las excretas de roedores, particularmente ratón colilargo, como se le conoce habitualmente. Y de modo tal de que si bien la transmisión persona a persona ha sido descrita, sigue siendo la forma menos frecuente de adquirir esta enfermedad. De modo tal que el llamado a la población es a mantener las medidas de prevención que la autoridad sanitaria, ¿no es cierto?, año a año difunde en términos de evitar ingresar a lugares que han estado cerrados por periodos prolongados de tiempo, primero ventilarlos, ¿no es cierto?, evitar, ¿no es cierto?, estar en los lugares donde los trekking, etcétera, por donde no hay sendero, y evitar los lugares donde están los arbustos y las malezas altas, ¿no es cierto?, que son los hábitats donde puede estar alojando el roedor que transmite esta enfermedad. Con esas medidas es fundamental. Por otra parte, en nuestro país siempre es importante transmitir el mensaje de lo importante y relevante que es que los profesionales que prestan la atención estén sensibilizados, ¿no es cierto?, con el cuadro clínico de esta enfermedad para así poder identificarla oportunamente y trasladar a los pacientes al lugar para que puedan recibir los cuidados oportunos. Sí, totalmente. El llamado a ocuparse y no preocuparse de manera anticipada y estar atentos, por cierto, a las condiciones. Muchas gracias, René López, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina en la Facultad de Medicina de la Clínica Alemana para la Universidad del Desarrollo, ahí entregándonos todos los antecedentes, por cierto, para quienes nos acompañan hoy en este programa. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias. Y cambiamos de tema rotundamente. El sector turístico español
abraza con esperanza las perspectivas de un verano boreal positivo. El motivo no es otro que el conflicto en Medio Oriente, que provocaría un traslado de turistas desde esa zona hacia destinos más seguros. Ahora bien, en el caso de que las hostilidades se prolonguen, estas previsiones podrían quedar solo en ideas. ¿Por qué? Pau Mosquera nos lo cuenta en el siguiente informe. El traqueteo de maletas ya es una constante en el centro de Madrid. De Montevideo, Uruguay somos, llegamos el miércoles 29 acá a Madrid y hoy nos vamos a París. Estoy hoy día de retorno a Perú porque estoy desde el 15 de abril. Fuimos a Sevilla, Granada, estuvimos por Barcelona, anduvimos por la Costa Brava. Los atractivos turísticos de España son de sobra conocidos y de cara a este próximo verano boreal prometen atraer a más visitantes debido a la guerra en Irán. La zona afectada es un lugar en el que el año pasado recibieron 180 millones de turistas, 47 millones de europeos, que son los mercados tradicionales de España, y esperamos que se traduzca en una mayor llegada de turistas a España. Un trasvase de turistas que provendría de países muy concretos. Cabe esperar que lo que más crezca sean los países que económicamente estén mejor, y esto lo estamos viendo en el propio mercado británico, que vemos crecimientos relevantes, el propio mercado americano, que es verdad que el año pasado creció mucho para España y lo estamos viendo fuerte también este año. Pero no solo crecería el número de visitantes, sino también los costos de viajar y hospedarse en el país. Moverte toda la parte de Baleares en plenos meses de verano, como toda la zona de Canarias, debido a la alta demanda, ha hecho que todas las tarifas aumenten un 30 o un 35% de cara al verano. Un encarecimiento en el que también estarán presentes los altos precios del combustible y de la energía, hecho que llevará al menos al turista nacional a programar unas vacaciones más austeras. Los clientes que a lo mejor antes iban 15 días de viaje, ahora van a irse 10, van a irse 12, intentando ajustar el presupuesto. La duda ahora es si este 2026 España superará la barrera de los 100 millones de visitantes y será el país más visitado. Esto es, superando el primer puesto de Francia, que recibió a 102 millones de turistas en 2025. El año para España debe ser bueno. Si un escenario que no contemplamos fuera una complicación donde hubiera cancelaciones, pues estaríamos hablando de otra cosa. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Bueno, y ahora sí directamente relacionado con el conflicto. Ya han pasado 9 semanas desde el comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero ¿cuánto daño ha sufrido realmente su programa nuclear luego de los ataques? Un análisis de CNN muestra daños considerables a algunas instalaciones, sin embargo, también revela que partes clave del suministro de uranio podrían ni siquiera haber sido alcanzadas. Katy Polgates, de CNN Londres, con el reporte. Esta universidad, ubicada en el centro de Teherán, es considerada por Estados Unidos e Israel como una de las primeras etapas de la cadena de suministro nuclear de Irán. Fue bombardeada a mediados de marzo por las fuerzas estadounidenses e israelíes y es una de las docenas de sitios a lo largo de Irán que hemos estado analizando para ver en qué medida se ha destruido su cadena de suministro nuclear. Y la respuesta es, no tanto como les gustaría a Estados Unidos e Israel. Esa universidad que acaban de ver está sujeta a sanciones estadounidenses desde 2012 por investigar y desarrollar armas de destrucción masiva. Un recordatorio desde hace cuánto tiempo Estados Unidos lleva monitoreando la capacidad de Irán para fabricar armas nucleares. Y hemos constatado que en estos últimos ataques de Estados Unidos e Israel, gran parte del proceso de producción ha sufrido daños considerables. Es posible que alguna de las partes más importantes de este proceso, las reservas de uranio altamente concentrado, ni siquiera hayan sido tocadas. Empecemos por el principio de la cadena de suministro. Junto con la investigación, el proceso comienza en lugares como esta mina de uranio en Sagan, donde se extrae la materia prima, el mineral de uranio. En los últimos años, la mina de Sagan se ha ampliado considerablemente. Se pueden ver pozos cada vez más amplios, montones de tierra que no dejan de crecer y excavadoras. Hemos analizado imágenes recientes tomadas desde los últimos ataques y no hemos encontrado ningún indicio de daños. De hecho, entre las nubes aún se pueden ver excavadoras en funcionamiento en el lugar. Hasta ahora, esto indica que esta etapa de la cadena de suministro nuclear podría permanecer intacta. Luego, el mineral de uranio extraído se transporta a plantas de producción como esta de Ardakan. Aquí se convierte en torta amarilla, que es un tipo de uranio concentrado. Hemos constatado que esta plantilla sufrió daños considerables en los recientes ataques del 27 de marzo. Una imagen tomada al mes siguiente muestra pocos cambios, lo que sugiere que los iraníes aún no han reconstruido este sitio.
A continuación, la torta amarilla se transporta a instalaciones como esta de Isfahán para ser purificada y convertida en hexafluoruro de uranio. Y es precisamente esta etapa de la cadena de suministro la que ha causado el mayor dolor de cabeza a Estados Unidos e Israel. El pasado mes de junio, el medio francés Le Monde encontró este camión visible en imágenes tomadas apenas unos días antes de los ataques. Es probable que estos contenedores azules transporten uranio a los túneles, según explicaron los expertos a CNN. Días más tarde, estas instalaciones sufrieron daños considerables a causa de los ataques israelíes. Se pueden ver varios edificios destruidos. A principios de 2026, Irán tapó con tierra varias entradas a estos túneles subterráneos, impidiendo así el acceso a la población. Se tomaron nuevas medidas en abril cuando se colocaron estos bloqueos frente a las entradas de los túneles. Esto podría sugerir que aún queda algo valioso ahí abajo. Sin embargo, no resultaron afectados en los últimos ataques de Estados Unidos e Israel. Ni siquiera los expertos con los que hemos hablado saben bien el porqué. David Albright es un experto de prestigio mundial en armas nucleares. ¿Qué riesgo supone para el futuro el uranio almacenado en la montaña de Isfahán? Creo que supone un gran riesgo y que se trata de una cantidad considerable de dinero. Me refiero que a la cantidad de uranio enriquecido que han producido equivale a un año completo de producción de todo su complejo de enriquecimiento. Y se cree que la mayor parte, si no todo, se encuentra en Isfahán. De hecho, Estados Unidos también lo cree así, y su exigencia de retirar este uranio ha sido un asunto clave en las negociaciones de paz, que se encuentran estancadas. Y averiguar exactamente cuánto hay allá abajo es fundamental para determinar si Irán sigue siendo una amenaza nuclear. Katie Polglaze, CNN, Londres. Y atención con este reportaje, porque lo que para muchos países es una solución al exceso de ropa desechada y moda rápida, para miles de trabajadores en India se ha convertido en una amenaza de salud diaria. En Panipat, la industria del reciclaje textil mueve miles de millones, pero opera entre verdaderas nubes de pelusas, polvo, químicos peligrosos y escasa protección y supervisión por parte de los empleadores. Hanako Montgomery nos cuenta la realidad que viven cientos de miles de habitantes en esta ciudad en India. En Panipat, India, el armario del mundo cobra una nueva vida. Aquí se reciclan cada año 1 millón de toneladas de ropa desechada que llegan oleadas ininterrumpidas. Esto es increíble. Miren esto. No se puede creer. Toda la sala está cubierta de ropa. Dios mío, esto tiene una etiqueta que dice Goodwill. Es una tienda de segunda mano de Estados Unidos. Muchas de las prendas se recogen de contenedores benéficos en lugares como Estados Unidos, el Reino Unido y Japón, y luego se envían a miles de kilómetros de distancia por todo el mundo. Una vez aquí, primero se clasifican por color, se trituran y se hilan. Luego, en otra fábrica, se tejen para convertirlas en tapices y alfombras que se venden de vuelta a los países de donde provenía la ropa. En Estados Unidos trabajamos con empresas como TJ Maxx, Walmart, Target, Hobby Lobby y Kirkland. Básicamente todas las marcas que todo estadounidense conoce. La industria del reciclaje textil de Panipat tiene un valor de miles de millones, impulsa la ciudad y da trabajo a gente como Rita. Hoy es la única que sustenta a su familia. Su marido sufrió una lesión realizando el mismo trabajo y al recibir poco apoyo de su empresa para cubrir los gastos médicos, la carga recae sobre ella. Es muy duro. Verlo sufrir así también me duele a mí. Solo quiero que se recupere pronto. ¿Cómo son las condiciones en la fábrica? ¿Hay mucha contaminación en el aire? Cuesta respirar por las pelusas que hay en el aire. Pero no están solos. Nuestra investigación ha descubierto que esta solución rentable para los residuos de la moda rápida mundial y estadounidense tiene un costo indignante. La mayoría de las fábricas operan de manera informal y con poca supervisión. Llevo solo 5 minutos aquí y miren, ya estoy cubierta de polvo. El aire que los trabajadores respiran a diario es asfixiante e ineludible. Nubes de pelusas los envuelven donde quiera que estén. Pero es difícil hablar con los trabajadores bajo la vigilancia de su empleador. Así que vamos a visitar a un médico local que trata los casos más graves. ¿Muere gente a causa de estas enfermedades? Si inhalan el mismo aire a diario, sí, sin duda corta sus esperanzas de vida. Subhash lleva meses entrando y saliendo de los hospitales. ¿Sufre mucho dolor? ¿Lo está pasando mal? Sí, es doloroso. Me cuesta comer, me cuesta caminar. Pero renunciar no es una opción. Tiene 3 hijos que alimentar. ¿Le gustaría que sus hijos trabajaran en esta industria?
No, porque no queremos que nuestros hijos padezcan las mismas enfermedades que nosotros. Pero no se trata solo del aire. El peligro acecha en cada paso de este proceso de reciclaje. Si se fijan, estos trabajadores no llevan guantes en las manos, tampoco llevan gafas protectoras, no tienen absolutamente ninguna protección y están manipulando productos químicos realmente peligrosos. Múltiples informes muestran que la contaminación de la industria del reciclaje textil está empeorando, al igual que su impacto. Una encuesta de 2022 reveló que en solo 5 años, el 93% de las familias había notificado problemas de salud. El 84% de los trabajadores padece enfermedades relacionadas con el trabajo. Para entender por qué no se está haciendo más para proteger a los casi 1 millón de trabajadores que emplea esta industria, hablamos con el presidente de la Asociación de Tintorerías en Panipat. Él insiste en que no hay ningún problema real. Durante nuestra estadía en Panipat hemos visitado algunas plantas de tintura donde no se usaban mascarillas, gafas protectoras ni guantes. ¿A qué se debe esto? No tienen educación, por eso no usan mascarillas. Todo lo proporciona el jefe. ¿Qué les diría a las personas que se enferman a causa de la industria textil de Panipat? No nos enferman a causa de la industria, es porque comen tabaco. Pero en ninguna de las fábricas informales que visitamos vimos que se cumplieran estas normas. En cambio, vimos a trabajadores agotados y vulnerables, sin ningún otro lugar a donde ir. Pero el daño se extiende mucho más allá de las paredes de las fábricas, a un ecosistema del que dependen millones de personas. Utilizan productos químicos realmente peligrosos para blanquear los tejidos, pero no cuentan con buenos sistemas de drenaje, por lo que el agua acaba filtrándose al entorno cercano, envenenando a la población y también a esta tierra. El Tribunal Medioambiental de la India ha determinado que la industria textil de Panipat está vendiendo aguas residuales tóxicas sin tratar. Estas también desembocan en el río Yamuna, un sustento vital para millones de personas, incluida la capital de la India. Se ha pedido repetidamente que se tomen medidas, pero los vacíos en la aplicación de la ley han dejado a estas comunidades a su suerte. Nos hemos puesto en contacto con varios organismos gubernamentales para recabar sus comentarios sobre nuestras conclusiones. Ninguno ha respondido. Pensábamos que estábamos dando una segunda vida a estas prendas. Pero aquí le están costando la vida a la gente, dejándolos a ellos y a su ciudad sepultados bajo nuestros desechos. Hanako Montgomery, CNN, Panipat, India. Es importante también preguntarse si lo que uno está comprando realmente lo necesita. Y con ese reportaje de CNN finalizamos Conexión Global de fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos esta media hora revisando las principales noticias de esta semana. Que tengan un buen inicio de jornada este día lunes.